12:16, seguimos en directo. Oye, ha habido aquí un terremoto, ¿eh? Ha venido Daniela Blasco, se ha juntado con Cube, estamos todos ahí como... Me encanta que ahora venga Cube porque volvemos un poquito al centro. Al mundo de la música. Sí, pero a la calma, a la tranquilidad. A la tranquilidad, a la charla de amigas, ¿no? Eso mismo, charla de amigas, claro. Totalmente. Y los que estáis en el chat, seguimos en directo. Biff pensaba que era mi internet. No, claro, es que yo creo que a ver si podemos refrescar el chat porque yo creo que ha habido un... Bueno, oye... Qué guay el reencuentro con Daniela, ¿eh? Qué guay, qué chulo. Es que lo vivimos de una forma tan bonita que yo la veo y la amo y tengo ganas de darle un abrazo, de hablar con ella. De hecho, hemos dicho de vernos porque estábamos tan acostumbradas a vernos todo el rato. Claro. O sea, era tan intenso todo el rato. De repente, ¡ping! Ya termina todo y cada uno a su casa. Y es como el campamento de verano, que luego de repente sí. Nos veremos el año que viene, no sé. Claro, pero después es que hay un montón de eventos, ¿sabes? Que si la programación de Radio Televisión Española, que si en el Orgullo con la carroza, no sé qué, o sea, un montón de cosas. Y de todo, la María Zaguirre que no para organizar picotes. La María que no para y entonces pues, nos lleva a todos lados. Todo para ello. Y claro, nos vemos mucho y de repente esa hora. Y además, Daniela era la Benjamina de la edición. Era nuestra claro. Peque. Y hoy el tema que vamos a hablar, la edad tiene no importancia, pero sí que tiene punto de localización, porque claro, vamos a hablar de la evolución de cómo escuchamos música, porque ha cambiado mucho. Es que y muy rápido. Es un tema que tiene chicha porque es real que al final depende de cómo escuches la música, cambia tu experiencia, ¿no? Total. O sea, de qué formato, cómo lo escuches de repente. Y es curioso, porque aquí hay como una evolución que, bueno, algunas es verdad que han revivido algunos formatos, porque yo, por ejemplo, ahora hablaremos. Hablamos en orden. Mira, tenemos una primera imagen para poder, si os parece, de primeras hacer como un mapa, ¿de acuerdo? Que esto iría así. Esto parece el cole. Claro. Hoy en clase vamos a hablar, todo empieza en 1877 con la invención del fonógrafo. Sí. Y digamos que la última invención así potente la estamos llevando a ver que yo no veo lejos, 1879 no puede ser el iPod, ¿no? Está ese dato. ¿Cómo? A ver. No, 1979. Ay, hijo, que yo no veo. Tienes que revisártela. Que no veo muy bien. Bueno, vamos por partes porque... Está mal, ¿eh? Sí, claro, es que pone 1800... Pero claro, 1900... ¿No? Sí. Pero no, será 1999. El iPod. Claro. Yo creo que está copiado el mismo número del Walkman que en el iPod. Porque no puede ser que el Walkman y el iPod salgan a la vez. El iPod. No puede ser que el iPod llegara con la Constitución. Claro. Directamente. De repente, ¿sabes? Steve Jobs ahí, bienvenidos a la democracia, toma un iPod. Bueno, del fonógrafo no vamos a hablar porque no compartimos ese tiempo, no es algo que llegase, pero sí que, si te parece, arrancamos este viaje por el mundo del tocadiscos. Madre mía, ¿eh? Se estrenó en 2001, que lo acabo de buscar, el iPod. Muy bien. Pues ahí lo hemos apuntado bien. Tocadiscos, a ver, el vinilo llega y... para mucha gente sigue siendo el rey. Claro, pero ojo, hubo un tiempo que no. Sí, hubo un tiempo en el que desapareció y era como incómodo, ¿no? Y desnostados totalmente, era como de, es que esto no. Pero es verdad que es toda una experiencia. El tema del vinilo, el sonido, lo orgánico, o sea, lo analógico, al final es que tiene algo. Pero lo que decía el otro día, que por eso salió un poco lo de hablar hoy de esto, no es lo mismo grabar un disco hoy en día que pasas a vinilo. O sea, tú lo grabas en un estudio y no lo grabas como hay que grabarlo para que sea para un vinilo, como se grababa antes, con ese sonido analógico, con todo el sistema analógico de grabación, que grabar un disco, eso, pues ahora mismo digital, tal, y pasarlo a vinilo. ¿Ah, sí? No se oye igual. No se oye igual. No, porque la grabación influye mucho. O sea, lo mismo que si metes un teclado analógico en un disco, no suena igual que un plugin, por ejemplo. Uy, pues yo no había caído en eso. Claro. O sea, cada elemento tiene su sonido y la forma de grabar un vinilo no es la misma. Antes se grababa en los Revox estos, ¿no? Gigantes, las cintas estas, claro, ¿no? Y luego iban con todo eso y decían, era todo un trabajo, ¿eh? O sea, lo que pasa, y pues, estaba muy cuidado, es verdad que el sonido, pues, es muy característico, es más cálido, ese
que se escucha, ¿no? Con él. Aparte, yo he leído que los vinilos de esta época que estamos hablando no eran de tanta calidad como los de ahora. O sea, se rayaban muy rápido. Claro, por eso había que llevar un cuidado con el vinilo, que limpiar todo el rato, llevar un montón de cuidado con la aguja, que no tal, porque se rayaban, pero vamos, yo en mi casa había mucha tensión, porque ahora que estamos viendo imágenes de reproductores de vinilos, o sea, las broncas que teníamos en casa, porque mi padre decía, ¿quién ha roto la aguja? Porque claro, a él le encantaba el ponerse su disco, sus es que era un ritual, el momento, claro, el momento vinilo ritual. Claro, pero tú llegabas ahí, hacías y saltaba y era como de, ya está, la he roto. Y me acuerdo de una bronca de mi padre pegando gritos en casa, que luego fue mi vecina Ana Mari la que lo había roto, pero estábamos diciendo, ¿pero qué dices? Claro, porque era una cosa como muy frágil. Sí, es frágil y aparte que es como que tú si te... Bueno, por lo menos yo cuando me he sentado a escuchar un vinilo, yo no sé por qué, pero de repente soy más romanticona con la música. Ajá. O sea, es como que me gusta escucharlo de principio a fin, con una escucha activa, ¿sabes? Del disco. Es que no puedes ir saltando de canción en canción. Claro, no puedes ir eso, no puedes ir ahí poniendo. Pero es verdad que como que a mí eso, y lo hablaba el otro día también, me parece guay que se recupere el poder escuchar un disco, y fíjate que eso, hablando de esta persona de la que no hemos hablado, de Rosalía, está como logrando que la gente se siente y escuche un disco de la 1 a la 15, ¿no? Sin dar saltos, claro, sin estar pasando que sea más single y que no le preste atención. O sea, hay un sentido. Por eso se hace un orden, ¿no? Yo cuando voy a hacer un disco, al final yo tengo que pensar en el orden que tiene un sentido musical, lírico, lo que sea, pero que tienes que ordenarlo de una manera para que la gente lo escuche así. Entonces, claro, yo lo veo desde el lado de compositora, ¿no? Del artista que hace un disco y tal, y me gusta más el concepto de sentarte, escucharlo bien y eso, pues dedicarle el tiempecico, nada, sí, es 45 minutos. Y ojo, habían los vinilos, por cierto, los que estáis en el chat, por favor, incorporar vuestra información, vuestro formato que más os ha gustado y esas cosas. Había el vinilo y luego había el single que era pequeñito, sí, y tenías que poner una ficha en el tocadiscos para poder meter el single. Y esa, como perdieses esa ficha, era como de ¿dónde está? Que quiero escuchar el single, porque era pequeñito. Bueno, y estos eran portátiles. Estos eran los portátiles. Bueno, y ahora en realidad hay mucha gente que se pilla estos también, claro, en formato. Ahora no. Este era el que podíamos tener a lo mejor en casa, ¿no? Sí. Pero esto, si te fijas, la parte la parte vertical era el altavoz. Claro, es que, bueno, a mí el vinilo debo decir que no me pilló en la época no lo de tal, pero sí que consumir, sí. Por mi padre sí que tenía como el vinilo, teníamos para reproducir los vinilos ahí en casa, entonces yo como que cogí esa costumbre por tenerlo ahí en casa, porque mi padre compraba vinilos y de ahí escuchábamos la música de pequeños. Pero o sea, decía, es que son muy grandes, es que ocupan mucho. Sí, es verdad, pero bueno, tienes que tener tu espacio, igual que cuando los CDs se compraban las torres estas para los CDs. Claro. Pues tú tienes ahí como tu espacio, tu mueblecito de vinilo, ¿no? Tu mueble de vinilo, claro, que lo tenías todo ahí. Y es que del vinilo, atención, de esa cosa así como ahí, hubo alguien que dijo, no, esto lo puedo meter dentro de una caja de plástico que tenga un tamaño así como un paquete de tabaco y le vamos a llamar casete. Casete. El casete. ¿Cómo era el mundo del casete? Eso sí que lo revolucionó todo, ¿eh? Total, aparte era como de repente de venir de ese formato, lo que tú dices, ¿no? Como aparatoso, grande, a una cosa mini que bueno, que tenías que estar rebobinando. Con el boli. Claro, con un boli, con tal, y era como también incómodo, pero oye, más chiquitín. Eso mismo. ¿Y dónde se reproducía? Vamos para atrás, Danielo, que va muy rápido, que está cogiendo la máquina del tiempo. Yo tengo uno de mi abuelo así. Es que ese yo creo que lo hemos tenido todos. Este lo hemos tenido todos directamente, que había el botón rojo, que era el botón de grabar. Ya, porque claro, de repente entró un formato en el que podíamos grabar, porque encima de un vinilo tú no podías grabar, pero encima de un cassette nacieron las cintas vírgenes. Claro, para que te puedas hacer tu playlist. Claro, que eran de 60 o de 90. Ahí, en eso sí que se podía grabar de la radio. Sí. O sea, de hecho, era como que a ver el momento en el que no habla el locutor para grabar la canción. Para poner ahí la canción, ¿no? Y puedes grabar ahí ese momento. Y de hecho, bueno, yo es que tenía una cinta en la que grababa un programa de radio yo de pequeña. ¿Cuál? Ah, tú hacías yo hacía un programa. Ah, claro. Pero ¿sabes cómo se llamaba? No. Radio María.
Y después, cuando vi Radio María, dije, ¡no! Tenía que haberlo registrado. Pero sí, o sea, yo me encerraba, porque claro, yo me llevo muchos años con mis hermanos, ¿no? Entonces yo tenía todos los aparatos para, pues eso, para experimentar yo con la música, con todo. Entonces yo me compré un teclado enorme de Casio, pero es enorme. Y entonces tenía como un montón de soniditos de ambulancias, de no sé qué. Yo me inventaba cada historia. Vemos aquí desde el estudio que ha habido un accidente. Y yo, oh, no sé qué. Y entonces yo ponía las voces de la gente, como que tal, y lo grababa en un reproductor de cassette. Y entonces yo iba grabando mi programa. Entonces a lo mejor ponía una canción de las Spice Girls que había sonado en los 40 principales, claro. Y de repente yo grababa esa canción y bueno, vamos a poner esta canción, no sé qué. Entonces grababa la canción. ¿Qué nos piden? Casi siempre pedían lo que a mí me gustaba, los oyentes. Hombre. Entonces, qué casualidad, porque los oyentes era yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo tenía trastorno de personalidad múltiple. O sea, era como yo era el que entrevistaba, la entrevistada, todo. Y ahí creció, ahí empezó mi pasión por la música. Mi pasión por la música y la locución. La revolución llega cuando de repente de este aparato que estamos viendo llega lo que vamos a ver ahora, que es el que tenía 2 cajetillas para meter los discos, 2 platinas, ¿no? Ahí empezó el pirateo, ¿no? De los cassettes. Totalmente. Ahí los mercadillos dijeron, esta es la nuestra. Claro. Porque tú podías grabar de un cassette al otro, pero ojo, a tiempo real. Claro, se podía grabar a tiempo real. Tú era innovador total. Decías, 1, 2, 3... ¡Clac! Los 2 a la vez, porque si no, no funcionaba. ¡Qué magia, eh! Yo lo veo mágico esto. Totalmente. O sea, me parece como bonito, ¿no? Hombre, era una cosa como muy mecánica. Claro. ¿no? La tenías que pegar y muy artesano. Sabías si se estaba grabando bien porque las 2 al tiempo hacían ¡clac! ¡Clac! Y saltaban. La de pilas que nos gastábamos también con estos aparatos. Sí. Porque lo podías tener enchufado a la electricidad, pero todo esto, señores, hablamos del futuro, pero el futuro ya iba con pilas. Te lo podías llevar de un lado para otro. Ahora esto lo tenemos que cargar con un cable, pero claro. Eso le tenías unas pilas que eran así gordotas y te duraban, eso sí, cuando empezaba a hacer la cinta, sabías que las pilas se habían ido a... Es verdad. Ay, qué recuerdo. ¡Me tengo que comprar pilas! Las pilas estas grandes. Eran grandes, que eran como yo que es una central nuclear. Campania dice, menuda pasada de cassette nos hemos grabado todos. Y de pronto saltaban los jingles de los 40 principales en mitad de la canción, es verdad. Claro. El disc que aparte hablaba entre medio de la canción. Hablaba, claro, y decía ¡no! Sí, porque aparte apuraba hasta el último segundo. Claro, me ha fastidiado Y esto. ahí con estos cassettes dobles uno empieza a hacer sus propios megamixes. Claro, también. megamixes y en lo que decía, contrabando de repente. No, porque quiero hacer una playlist y tú tienes, yo qué sé, tienes el cassette de U2 y entonces pues quiero grabarme esta canción, entonces se compartía y tú te hacías, era muy artesano todo. Totalmente. Y muy elaborado. Y luego cuando descubrimos, ¿os acordáis, chicos, cuando de repente las cintas le ponías un trozo de las cintas vírgenes, le ponías un trozo de celo por encima en los laterales, entonces podías volver a grabar? Ya, Porque no eran de un solo uso. De verdad. Tú podías grabar. Yo sigo teniendo cajas en casa con cintas que dices, lo que habrá aquí. Ya, Ya, y claro, tener el tiempo como, bueno, un fin de así de ocioso, de repente. De escuchar. Hay que, sí, es que ya no se le dedica tanto tiempo a la música. Y el arte de ponerles títulos. La gente que escribía, ¿os acordáis que las cintas de cassette venían con un cartoncito y tú decías, voy a escribir los nombres de las canciones? Y tiqui. Yo tengo lo de Radio María, lo tengo escrito con mi letra de 8 años, de 7 años, ahí como Radio María. Y pues ahí, y eso lo guardo como lo empaño. Acabamos de hacer una conexión en el chat. Dice Cube, dice Campanilla, así empezó mi hermana con un tecladito y terminó estando 18 años en Presuntos Implicados. En Presuntos Implicados. Pero vamos a ver. Campanilla, tu hermana es Sole. Sole, que sí. Sole, solista sí, claro, de sí. Sole Jiménez, solista de Presuntos Implicados. Ay, por favor. Sole murciana. Esta mujer es un mundo. No sé. Sí. Vamos a ver. Ahora Campanilla, pronúnciate. Pronúnciate y descúbrenos de quítatela. ¿No? Es como la personalidad. Bueno, oye, y claro, a ver, nos decimos con estos radiocasetes, toco. Y en Japón dijeron, esto no va bien. Mejor hagamos algo que la gente pueda escuchar
no con pilas tan cortas, más pequeñas y que lo puedes llevar en el bolsillo o colgado con una pinza. Es que el Walkman, o sea… ¿Cómo era el Walkman? Ahora con Stranger Things se ha otra vez como puesto de moda. Claro. O sea, el Walkman. O sea, hay gente muy moderna, que es demasiado moderna. ¿Acordáis? El Walkman, muchos de ellos llevaba radio. Es que, mira, sí, tiene ahí lo de FM, AM. Y luego ¿os acordáis de esos 3 botones que era Super Bass? Que le podías poner como high. Claro. Y con esos auriculares, que eran esos, que ahora esos los dan en Renfe, los dan en tal y dicen, no, qué mierda, pero ahí eran la maravilla pura. Esos son más actuales. Al principio habían los que eran una especie como de alambre con 2 espumillas. Sí. Que si estamos sordos todos los de nuestra generación es porque eso no había forma de controlar el volumen y te explotaban los oídos. ¿Sabes? Eran como, claro, era como… Claro, no. Ahora que hay cancelación y esas cosas, ¿no? Sí, ahora vas con tus auriculares de cancelación de ruido, pero totalmente. Aquí los oídos han sufrido. Me parece, no sé si tenemos otra imagen de otro Walkman. Mira, luego… Esos son ya… Este lo tenía mucha gente porque era como para hacer deporte, porque la cinta no se… Muy cómodo. Y luego, porque en un bolsillo no cabían, entonces te los tenías que poner con una pinza en el pantalón. Sí, en el pantalón o llevar una riñonera. Claro, y te ibas ahí con tu Walkman, maravilloso. Es muy guay, ¿no? La verdad. O sea, eso a mí me como que me mola también que vuelvan esas cosas. Atención, Capanilla, nos aclara mi hermana Tere Núñez, la única mujer músico de Presuntos Implicados. Me encanta. Ven por la aclaración. Tere Núñez. Bueno, oye, el Walkman vino a que pudiésemos ir por todos lados. Ay, mira, la pastilla gay, hola. Besitos. Que el Walkman vino a que salir con la música a la calle. Claro, no esa escuchar era como la música en casa. La novedad era esa. Ahora de repente puedo ir por la calle y fliparme como si estuviera en un videoclip yo andando por la calle. Y luego hacías… Escuchabas la canción a lo loco, ¿eh? Pero era… hasta que un momento hacía la cinta y decías, no, ha llegado el momento. Y ahora tengo que darle abrías, sacabas la cinta y la cinta se había enredado por todo el Walkman, que era como… Y había gente, habían gurús de eso, sabían hacerlo, y los otros como yo que tenemos muy poca paciencia, que al final hacías… ¡pa! Racata. Ya está. Claro, porque no va a arreglarlo. Pero hay gente que decía, no, paciencia, esto hay que quitarlo así. Ya, pero bueno, es que yo también soy como tú, ¿eh? O sea, yo… ¿Te acuerdas de tu primer casete así que compraste con mogollón de ilusión? Sí, el de las Spice Girls. El de las Spice Girls. Sí, de hecho es que lo tengo todavía en casa. Sí. Claro. Yo me acuerdo el de Aida Lai de Mecano. Aparte, claro, vivía en un barrio en Barcelona que había, como muchos barrios, una tienda de discos. Y entonces tú esperabas a que llegase la caja con el pedido. Entonces yo salía todos los días del colegio, pasaba por la tienda de discos. ¡Ha llegado ya el disco de Mecano! Que claro, tú ahora no estás pensando en eso con Spotify, ¿sabes? No, para nada. O sea, era muy bonito. Claro, y oye, el reparto era como era, y a lo mejor tú estabas escuchando ya el single del 7 de septiembre en la radio, pero el cassette no salía hasta tal día, y entonces yo iba, te lo juro, todos los días, hasta que un día me acuerdo perfectamente que me dijo, acaba de llegar, y yo tengo tan clavado en mi mente el de la tienda de discos abriendo la caja, se veían todos los cassettes, ahí fue como de, me lo puedo llevar. Y mira lo que te voy a contar, que es bastante absurdo, me dio tanto con ese disco que de repente lo escuchaba y de repente dije, pero soy cara B. O sea, que hay más canciones. Claro. Es que esa era la magia también. O sea, lo que estaba en el vinilo de repente se convirtió en el cassette en 2 caras. También. ¿Y cómo era que tú escuchabas una cara del cassette y al mismo tiempo ese mecanismo hacía que pudieses girarlo y empezar por el otro lado? Pero luego te venía y dice, ¿quieres rebobinar lo que me… Pero tienes que… Claro, y tenías que… Tenías que tener un poquito de más paciencia. Sí. Pero tenía una magia increíble. Eso. Era maravilloso. Pero claro, el triunfo del cassette vino de repente algo plateado, brillante y redondo. Que cambió todo. Y hay que decir aquí que hemos sido engañados. Yo creo que hemos sido engañados con el CD. Bueno… O sea, el CD lo vendieron como algo en realidad super guay. Sí, aparte, el cassette, tú podías tirarlo de aquí abajo y no pasa nada, pero un CD era también súper frágil.
Entonces, y os hago el ejercicio de que vayáis a buscar un CD de hace mejor 20 años y si lo sacáis de la cajeta, claro. está pelado. es que no es resistente. Es verdad, no es resistente. A mí me hacía mucha gracia cuando tenías el CD y el disco, que de repente el formato del libretito, cómo se adaptaba dependiendo de... O sea, a mí eso me llamaba la atención, claro. ¿sabes? Como que era como el formato chiquitito, así con las fotos chiquititas, con todo tal, no sé qué, lo desplegabas así como un acordeón, así como regata, y después el CD que ya era un libreto diferente, ¿no? Totalmente diferente. Y bueno, y el CD lo que trajo es, bueno, el avance digital, ¿no? Para dejarlo así claro, los cassettes eran analógicos. Sí, y el poder pasar, importante, las canciones. Claro. Sin tener que rebobinar. Totalmente. Claro, porque ahí, claro, ya podía darle un clic y ya esa paciencia que a lo mejor no teníamos, pues ya no se agotaba. Luego ya salieron todos los CDs como para cosas informáticas y esas cosas. Dice Manu, estoy con Jordi, son un timo, decían que duraban muchísimos años y no duraban nada. ¿A que sí? Y no solo eso. Es verdad, Manu. Que levante la mano el que no cogió un CD, lo metió en la caja y os acordáis que eso encajaba de repente en una especie como de circulito que había en el centro. Ese circulito, cuando eran CDs dobles, se rompía. Y entonces no lo podías encajar nunca. Y entonces te metías el CD en la caja. Era un coñazo. O sea, sorry, pero es que era... a mí me daba mucha rabia. Es verdad. Es verdad, joder, había que llevar cuidado. Era como un mini vinilo. O sea, bueno, que era más resistente que el vinilo, pero tenía su cosa y se rayaba. A mí, yo tengo CDs que me jodía un montón que se rayaran porque los tenía, pues como los rayaba muchísimo yo poniéndolos, pues al final se rayaban. Es que simplemente sacarlos, porque vamos a recordar ese momento que le dabas un botón y hacía una bandeja. Claro, es que era como muy futurista todo eso. Era como, ¡guau! Y lo colocabas ahí. Y otro botón. Claro, estaba el momento ese de transición en el que teníamos cassettes y había discos. Claro. Teníamos la mini cadena. Atención a la foto de la mini cadena, que eso era, vamos, la mini cadena. El futuro. Estaba todo en el mismo sitio. O sea, todo. Eso era increíble. Yo me acuerdo que eché a mis vecinos en el momento en el que me pude comprar con ahorros de mi paga la primera mini cadena. Sí. Porque me compré una mini cadena que iba más allá. Que era una mini cadena que tenía karaoke. Bueno. O sea, era una mini cadena que eso era la leche. Porque de repente la mini cadena te quitaba la voz. O sea, yo ponía un cassette de El Rey León, que me encantaba cantar las canciones del Rey León. Yo era Simba todo el rato. Bonito. Y entonces yo ponía estaba todo el rato, oh, yo voy a ser Rey León. Y yo en mi casa cantando, repitiendo, rayándome con eso. O Cristina Aguilera me ponía ahí a cantar. Oye, pero qué maravilla aparato, ¿no? Te quitaba la voz. Que me quitaba la voz y me hacía unas sesionacas yo en mi habitación, yo sola. Bueno, a ver, me ponía un micro. O sea, en tu cabeza súper bien. Estaría pensando que quitaba la voz, pero yo creo que lo que hacía era... ya. A ver, se escuchaba raro uno, pero para mí era un mundo. O sea, tú imagínate, podías poner cualquier cassette y cualquier disco y te quitaba la voz. Las minicadenas eran maravillosas. Ahora le preguntaré tanto a Dani y a Carlos, que los dos son muy amantes de la música y de la tecnología y de todo, porque la minicadena, ¿cómo era eso, Carlos? ¿Tú te acuerdas de tener minicadena y te acuerdas de tu primera minicadena? Yo he tenido todo lo que habéis dicho de momento. Uy, no estoy. No pasa nada. Pues soy la IA. No pasa nada, te escuchamos. No, pero os hablo como si fuera el súper. Cerrar los ojos. Que yo he tenido todo lo que habéis comentado. O sea, en mi casa había tocadiscos, había la torre esta de Sony que venía con 2 pantallas inmensas y luego tuvimos lo último ya fue la minicadena. La mía no tenía karaoke, lo cual fue una lástima. Por eso me hice músico y no cantante. Te lo recomiendo. Ya, ahora ya. Ahora te voy a regalar una minicadena con karaoke. Díselo a mi madre, que no me la regalaron ni por la comunión. Pero además yo la pedí por la comunión y no me la trajeron. Dice Manu, era muy guay el tema de las minicadenas. Y no, alucinaba. Pero atención, porque de la minicadena hay que ir corriendo porque todo fue muy rápido. Y dijeron, si el cassette se puede llevar portátil, en la minicadena podemos tener un Discman. ¡El Discman! Tin, tin, tin. Bueno, antes quería poner esta imagen. Mira, esa también. El huevo. Esos eran ya como, ¡qué futurista! Todo el mundo lo tenía. O sea, no este modelo, pero todo el mundo en la playa con sus poniendo sus CDs, con la radio y esas cosas. Era increíble. Pero ahí tenemos el Discman que bueno, eso
El Discman, claro, tú podías llevar los CDs a la calle, a tu viaje de estudios o a tu lo que sea. O sea, era una experiencia. Pero el Discman, no cabía en el bolsillo, porque entonces esa era como, sí, era muy grande, verdad que era aparatoso. Y tampoco tenía gancho para enganchártelo, o sea que lo tenías que llevar en la mano. Era para llevarlo en la mano o en un bolso o en una riñonera y o rayaba en los CDs. Eso. Y rayaba los CDs y te movía rápido. No estaba hecho para correr eso. Claro. Es verdad, y saltaban. Yo lo llevaba en la mochila y me he cargado muchos CDs originales porque lo ponías de lado así y iba girando. Y eso iba pelando poco a poco, iba haciendo una capa de rayado. Y tenías que ir con cuidado que no saltase. Sí, es verdad que saltaba. Sí. Era como una cosa. Pero bueno, oye, el otro día recordábamos el momento en que ibas a las tiendas de discos y habían unas máquinas en las paredes con unos botoncitos en donde tú podías escuchar los CDs. Guay. Y entonces tú decías, ay, mira, voy a escuchar. Y ese momento estar haciendo cola detrás de alguien y decía, que se escuche ya la canción rápido, por favor, que yo quiero escuchar lo nuevo. Es que es surrealista. Madonna. Si lo piensas ahora, sí, claro. Tal y como ha evolucionado la forma de escuchar la música. O sea, yo me acuerdo de ese momento de estar en el Corte Inglés ahí escuchando con gente al lado. Claro. Ha salido el disco de Beyoncé. Y entonces de repente era como, deberías y te lo escuchabas, no te importaba que esos cascos se los había puesto cualquier persona antes. Claro, da igual, daba igual todo. Ahí estabas ahí, tucu. Campanilla dice, ¿y qué decís del Laserdisc? Claro, es que eso fue lo que vino después, porque hay un visionario que sacaron el Laserdisc, el minidisc, en fin, todo de aparatos como para ir adelante. Yo ese formato, debo confesar que no consumí nada. No. Yo el Laserdisc no, pero me parece que tenemos una imagen del minidisc y yo el minidisc sí que lo consumí. Yo no, o sea, no, porque yo creo que vino muy rápido el MP3 después, ¿no? Sí, hubo un punto de venir con rapidez. Aparte que era como era un formato un poco raro, ¿no? Y aparte que era también más caro. O sea, que era como caro, más. No era accesible tampoco, no era tan. Y aparte, yo creo que se utilizó mucho en el mundo de la radio, porque había unas grabaciones digitales y tenía mucha capacidad y esas cosas. Se podía regrabar, ¿no? También. Yo tuve un minidisc y los discos molaban mogollón porque eran unas cosas así como muy chulas y tal, no sé qué. Pero ya te digo, pero nadie lo tenía. Yo es que no. Y el Laserdisc era algo como que tenías. El que tenía un aparato de Laserdisc en casa es porque había dinero. Yo pasé de ahí al MP3, yo creo, del CD. Hombre, es que el MP3, atención, vamos a reventaros la cabeza, porque esto lo teníamos todos. Es que eso, claro, ya, o sea, la música que ya no depende de un soporte físico, ya de tener un CD y tal, de repente ya estaba metido en una cosa así, que tú ya podías llevar a todos lados. Qué cómodo. No, bueno, eso era increíble y te podías hacer ahí tu orden y todo, de meterte ahí las canciones desde el ordenador. Pero ¿cómo eran los títulos? Se veía ahí como. Era, yo qué sé, tu calorro M445637 WW Ares. En punto Ares. Punto de mule. Claro, ahí empezó ya el pirateo máximo de las descargas. Ahí ya apareció todo la música pirata. Ese MP3 es el mejor de todos. Con diferencia, porque es el que era pincho, o sea, era un USB. Hay un cablecito que decías tú, el cable, qué pereza. Y este le quitaba el capuchón ese. Lo ponías en era maravilloso. Es que, claro, era la forma de descargarte, pero no flipemos. La capacidad. Claro, eso era lo que. 10 canciones, 15 canciones. Es verdad. Pero ya era súper guay, o sea, era poder llevar un disco. Sí. Pero en una cosita así. Totalmente. Pequeña, ¿Quién empezó a piratear? ¿Quién empezó a piratear? Claro, ¿quién dijo, oye, esto? Hombre, no? Porque alguien tuvo que pensar, esto que está en un CD lo puedo pasar a un archivo digital. Dani, ¿tú te acuerdas de esta información? ¿O sabes? O sea, el proceso, no de información. Piensa, que es lo que la tienes. Yo la verdad es que, o sea, no sé, yo de repente empezabas a tener toda la música en .mp3 en tu ordenador y ya podías meter ahí todo Pero también es verdad que ya ahí aparecía el mercado de los MP3 con tanta capacidad como tal, igual que ahora los teléfonos. O sea, si te compras un iPhone con. Y nació el Emule, el Napster, el Ares, ¿no? Sí. Y hay buenos documentales que cuentan todo esto, porque claro, era.
A ver, cariño, sí. No, iba a hacer una pregunta tonta, pero es que me hace ilusión saber cómo fue vuestra experiencia. ¿Os acordáis cuáles eran las primeras canciones que venían pregrabadas o que venía una normalmente para que pudieras escuchar el MP3? ¿Sabes lo que os digo, no? O sea, rollo, es que... te tenía que venir una por claro, tenía una te tenía que venir sí o sí obligatoriamente para que tú pudieras comprobar es verdad. que efectivamente sonaba. A mí me pasó que estuve una semana entera, porque en mi casa, bueno, yo es que vivo en un pueblo muy pequeño y tal, y me pasé una semana escuchando la de Pa de Safri Duo, una semana entera porque no había más canciones. Bueno, pues la voy a quemar a fuego. Y a día de hoy la odio con toda mi alma, porque es como, me recuerda a esa época de castigado escuchando esa canción porque no tienes el ordenador para poder conectarte. Castigado. Dice Camarilla, el emule leches, es verdad, claro. No, y aparte de eso, era ponerte a descargar las cosas y aparte yo creo que, o sea, la piratería sí que a mí yo tengo dos visiones sobre esto. La piratería fastidió mucho al mundo de la música, es verdad, a la calidad de las grabaciones, pero también le puso la cara colorada a las discográficas que estaban haciendo un negocio que no tenía parangón. Claro, ahí empezó un poco la decadencia. Claro, pero pero es que tenían un control sobre nuestro entretenimiento. De las discográficas. Claro, pero tenían un control sobre nuestro entretenimiento, sobre nuestro disfrute, que ellos podían decidir el precio que tenía ese disfrute. Que yo a mí eso, ¿qué quieres que te diga? Yo entiendo que los artistas de repente verse en un top manta como habían, esas cosas, pues da una cosilla porque es tu trabajo y quieres que la gente lo escuche bien. De verdad. No os olvidéis, ese momento Bustamante con Mercedes Milá, ¿no os acordáis de ese momento? El Top Manta. No. Tenéis que verlo, es que es magia de la tele. Es cuando pasaron una pisonadora. O sea, es la época Bustamante con Melenita. ¿Sabéis? ¿Sí? Creo que fue el segundo disco de Bustamante, ¿eh? No sé, no soy el más experto en Bustamante. Fue a un programa de Mercedes Milá en Telecinco. Buah, que soy Bustafan, ¿eh? A ver, sí, soy Bustafan. Bustafan. Pero seguro que Unam lo sabe porque lo comentamos en un Primos Lejanos. Hay un momento en el que en Telecinco, en un programa que llevaba Mercedes Milá, fueron a un Top Manta. Y te ves a Bustamante ahí confrontado por el Top Manta, que era como, mire, señor, yo estoy aquí haciendo lo que puedo para ganarme la vida y tal. Y además Bustamante decía, esto es mi trabajo. Me estás robando mi trabajo. Y era como, no, te lo está robando otro. A ver, bueno. Ahora mismo ya eso, fíjate ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que, hombre, pues sí, está ahí, pero yo también te digo una cosa. Había un momento en el que si estabas en el Top Manta es que eras alguien ya. También es verdad. Es que ya era el filtro de los más top. También claro, es verdad. Porque era como el de lo de las gasolineras, ¿no? Lo de que esté tú pintado que eras hit en la gasolinera. Pues si estabas en el Top Manta… Sí que es cierto que digo, disparado en línea de flotación a los beneficios de las discográficas, porque de repente una cosa que te tenía que costar 25 euros luego te podía costar… No sé qué costaba en el Top Manta, pero a lo mejor que eran 5 euros o menos o lo que fuese. En fin, bueno, oye, entonces, claro, como te dijeron, esto lo tenemos que solucionar de alguna forma. ¿Qué dicen por el chat? La de la pisonadora fue María Jiménez. María Jiménez. Y era CD que habían ya incautado. Es que yo tengo esa imagen de una pisonadora pasando por encima de CDs. Claro, yo lo que no sé, yo pensaba que había yo pensaba que con una pisonadora por la Gran Vía directamente. Venga aquí. No, ahora para en CDs, porque claro, incautaban CDs y CDs y CDs y CDs. Qué fuerte. Pues una locura. Vamos a ver. Cuando compartíamos las cintas, era por compartir música. Claro. Eso era como un pirateo, ¿no? En realidad, claro, pero es que, jolín, es que no todo el mundo tiene mejor el presupuesto para comprarse. Los precios de los CDs que eran caros. Pero es que en ese momento la industria de la música era totalmente diferente a lo que es ahora. O sea, tú ahora como artista vives más de los conciertos que de las reproducciones de tus canciones o de la venta de discos. Que hay gente que sí, que vende un montón, que tiene muchas reproducciones y que gana dinero con eso. Pero sí que es verdad que lo más lógico es que tú te ganes la vida yendo, o sea, haciendo tu gira o yendo a festivales o a tal. O sea, eso es ahora mismo la fuente de ingresos de tanto discográficas que también llegan a acuerdos de derechos, que cada vez que se reproduce eso en un palacio de deportes están llevándose dinero, pero es que ahora mismo ya todo eso ha cambiado, pero antes era su negocio, o sea, era la venta de discos. Pero a mí me parece una salvajada. O sea, una salvajada. Y se veía reflejado luego en las cosas de promoción, porque de repente te mandaban al Caribe 3 días a conocer el nuevo disco de Jon Secada y decías, pero ¿cómo? Y se gastaban como… ¿Qué presupuesto debe haber como para mandar a 20 medios españoles al Caribe durante 3 días para en 5 minutos escucharte el disco de Jon Secada? Antes había mucha…
Bueno, alguien como siempre tuvo que poner un poquito de orden y llegó Steve Jobs y dijo, aquí estoy yo. Y esto es el iPod. Verdad. El iPod, mogollón de capacidad para poder escuchar muchas canciones, poder ver por fin las portadas de los discos, que eso era maravilloso, y no tener que estar leyendo M34 Ares, etc. Las playlists. Las playlists, o sea, que podías hacer playlists. Claro. Ya, era como el Spotify casero. Totalmente. O sea, te lo podías hacer tú, pero te lo tenías que hacer tú, pero tú podías llevar ahí mogollón de canciones. Y viene incorporado con ya lo que es el embrión de lo que podemos ver ahora, que era un programa informático donde tú podías tener ahí todas las canciones, que eso se llamaba, ¿os acordáis cómo se llamaba? El iTunes. El iTunes. Efectivamente, iTunes, donde tú te podías. Era un poquito complicado meterle música. Ya empezaban diciendo, a ver, cuidado. Pero tú te podías empezar a descargar los primeros discos, tenerlos en iTunes. Ahí empezamos ya a ser un poco más tecnológicos. Ya es que bueno, puse un poco no de tan orden. Románticos, sino ya un poquito más. Dijo, dejar de estar 17 horas ahí descargando dos cosas. Aquí está con un clic. Él fue muy visionario y vio lo que necesitábamos. Verdad, Aparte que era, o sea, es como para entender lo que sucede ahora mismo en el presente en la música, yo creo que es el punto clave sí, ¿no? Es total. Como el momento iPod. Totalmente. iPod acompañado con una plataforma en la que tú puedas ordenar la música, la puedas tener y no tengas tropecientas carpetas, y sobre todo que luego fueron rediseñando más pequeños, más grandes. Claro, pero es que esto ya te lo podías llevar a todos lados, porque era como lo bueno del MP3, que era chiquitito y tal, pero ya teniendo toda la música que quieras. Claro. Yo en mi época de disc jockey, yo pinchaba con una mesa de iPods. ¿En serio? Sí. O sea, tenía una mesa. Pero ¿cómo ibas? O sea… No, era una mesa de mezclas blanca, muy bonita, de Numark, maravillosa. Entonces tú le encajabas los iPods. Tenía como dos rejillas, encajabas un iPod aquí y tenía aparte de ser iPod, no podía ser otro. Uno por aquí, y entonces tenía la ruedecita del iPod, la tenía en la mesa, y entonces tú ibas buscando, escogías la canción, play y stop, la marcabas y cuando tú querías ya subías la pista. ¡Ah, qué guay! Y entonces, yo pinchada cuando yo iba a pinchar, la peña se quedaba como, wow. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pincha con iPods. Y a mí yo era incapaz de pinchar con CDs porque el estar buscando, coger, no quitar, al final quedaban todos por todos lados, era un desastre. En cambio, con ahí tenía las listas preparadas, había lista de verbena, lista de mariconeo, lista de fancy, lista no claro, sé qué. Entonces, es como era ahí tu record box, claro. pasabas por ahí. Y luego iba acumulando iPods, y venía con la mochila y tenía como 5 o 6 iPods, como joyón de música, porque, qué bueno. ¿Y te acuerdas del aparatito este que ya sacaron después, que era como los dos altavoces con la ranura para ponerlo, y era como ¡qué maravilla! Claro, o sea, ahora era como el Bluetooth ahora, pero en el momento claro, porque el iPod solo lo podías escuchar con cascos, claro. Y de repente… pero es que negociaco también, que listo el Steve Jobs. ¡Hombre! Vengo yo y un poco Steve Jobs aquí. No, y hablamos, que muchas veces lo hemos hablado con Dani, es el crear un puerto que solo puedes utilizar para eso, y claro, que todo estaban todas las marcas fuera. Claro, o sea, él lo inventó y ahí todo el dinero iba para él, porque era la innovación total. Total. Es que, qué guay. Ay, el Steve Jobs. El Steve. ¿Cuánto dinero gana? El Steve. Y no se lo pudo gastar. Se lo están gastando sus hijos, supongo. Digo, oye, pero tampoco… no, ¿a quién se le ha dado el dinero? A una ONG. La historia de la hija de Steve Jobs da para una otro capítulo, ¿no? Sí, bueno, mejor no la cuento, que es muy larga, pero pues si indagar eso es hardcore. Será en otro capítulo. Bueno, oye, y ya estamos llegando al final de este repaso. Si llegó el iTunes, luego empezaron a llegar otras plataformas como Spotify, YouTube, en fin, otra forma de consumir música. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que tú te metiste a Spotify? Puede ser, sí. O sea, porque yo… Flipaste. O sea, yo flipé. Yo dije, no puede ser. O sea, era como, ¿qué? De repente, claro, me acuerdo que un amigo informático, súper friki, que no utilizaba nadie Spotify en ese momento. Claro, yo no conocía Spotify, sino que esta persona de repente, pues con su friquismo de informático, sabía que esto existía y me dice, tía, tú que eres música, tal, no sé qué, métete aquí porque esto es súper interesante. De repente me meto, digo, pero si está todo aquí, ¿qué es esto? Todo. Ya, yo buscaba… Lo primero que busqué, tal. O sea, era como, digo, pero ¿cómo puedes? Hasta cosas rarísimas, claro. Y flipé muchísimo. O sea, como que cortocircuité, ¿sabes? Cuando descubrí Spotify. Aparte que podías
empezar a decir, ¿y estará esta canción? Claro, empezabas a buscar y es un catálogo infinito todo el rato. Yo lo que sí que pensaba es como, ¿quién ha tenido que subir todas estas canciones antes? O sea, que han estado es verdad que para actualizar 2 años subiendo todo eso. Y fíjate las reproducciones que tendría, pues yo qué sé, Madonna, Queen o The Beatles, ¿no? Que al final, las de reproducciones que tendrían desde el día en el que se sacaron de verdad, porque ahora tienen millones y millones. Pero imagínate si hubieran estado desde el principio. No, una locura. Y luego habían artistas que estaban en contra, que no querían subir su música a Spotify, ¿verdad? Y luego han tenido que ceder. Radiohead, Taylor Swift. Bueno, el documental, la serie de Spotify, ¿la has visto? No, sí. Es súper interesante, la verdad. No, y ahí hubo un momento de presión, ¿no? Hay un momento, y hay un momento en el que dicen, tenemos que poner a Taylor Swift de nuestra parte, porque era como si ella dice que no, o sea, era todos van a decir la reina que no. Claro. Y wow, o sea, es verdad que las condiciones son muy miserables para los artistas. Sí, ¿no? Ahora, yo hoy te hablé que las discográficas están empezando a decirle a Spotify, oye, cambiemos las reglas. Y Spotify dice, pues llegan a acuerdos. Vete a otro sitio. Es verdad que determinadas discográficas, que al final son las que tienen el acuerdo en la serie esta sale, tienen acuerdos con Spotify como para llevarse más de lo que a lo mejor me puedo llevar yo. ¿Sabes? Que es como que bueno, digamos, te lo pongo aquí, pero no va a ser tan fácil. Los prices. Claro. Bueno, oye, pues qué rápido hemos resumido un buen rato del mundo de la música, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Tenemos mensajes, dice, por ejemplo, Dani, salvajada también es ahora el precio de algunas entradas de los conciertos. Más salas de conciertos y menos arenas, efectivamente. Sí, el otro negocio. Bueno, lo de que Spotify también iba al principio con invitaciones, es verdad. Es verdad, iba con invitaciones. Ahí dice, yo me compré el iPod en Shanghái porque cuando lo sacaron por primera vez me pilló viviendo ahí. Bueno, es que claro, bueno, y ahí en Shanghái saldría antes, seguro. Hombre, seguro que sí, en Shanghái lo tienen todo antes. Todo antes. QV, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, el 12. El 12. El 12 estoy por aquí. Vamos a ver, ya veremos de qué hablamos. Sí, bueno, el 12 del 12 saco Tonteo. ¡Coño! Claro, que podemos poner aquí el vídeo. Claro, Tonteo. Y bueno, si queréis, claro. Sí, hombre, ¿cómo no vamos a querer? Y por la noche me voy a Alquila, que a la fiesta esta que hay aquí en el Teatro Eslava, que va a ser muy divertida. Oye, pues qué maravilla. Voy a estrenarla ahí también en el escenario. ¿Podemos hablar de canciones de tonteo? De tonteo. ¿No? Oye, pues sí, también. Venga, sí. Tema. Venga. Canciones de tonteo. Venga, y empezamos con Tonteo. Te tiro la caña. Me quieres él y en el lugar se enamoró de ti. Perfecto. Oye, me encanta que de cada programa está saliendo el siguiente. El siguiente tema, me parece muy bien. Bueno, oye, nada, van a estar aquí nuestros primos lejanos que vienen muy navideños, ya lo sabes, hoy también tendrás lunch y no te lo pierdas, porque esta es la programación en vivo. Un saludo a todos los que estáis en el chat, gracias. Hola. Si estáis ahora viéndonos por primera vez, os podéis suscribir sin ningún tipo de problema. Son las 12:58, seguimos en directo.